Qué rico que nos volvemos a encontrar hoy para estar repensándonos con un tema que hemos estado Camila y yo conversando como mujeres y mamás y hoy queremos ya ponerlo como desde todas las perspectivas también de lo que la experiencia en nuestro campo de trabajo de la salud mental nos ha permitido entender. Y es cuáles son esas señales que pueden existir cuando hay una interacción de pareja y que esa señal me dé a entender que hay un consentimiento para una relación sexual. Y lo hemos hablado mucho a raíz de que encuentra uno en la vida en general muchas circunstancias que generan eh, dolor, angustia, desasosiego, incertidumbre, de que no queda claro si una situación fue consentida o no, si hubo abuso o no. Y pues para poder aclarar todas estas situaciones es muy importante entender ese consentimiento. Te cedo ahora la palabra, mi querida Camila. Hola, hola, Vicky, qué rico estar aquí otra vez repensándonos. Y este tema es bien chévere porque hay una duda muy grande en los jóvenes, en los adolescentes y en los no tan adolescentes ya, de cómo se ha vuelto de complejo esto de la aproximación al consentimiento, a la aceptación o la aproximación a las señales que me da mi pareja o que me da la persona con la que me interesa desde el punto de vista sexual, para saber si mi propuesta o nuestras aproximaciones van a llegar a consumarse en una relación. Eh, es difícil porque ahora, obviamente, con mucha certeza, pues la ley es muy estricta y ahora la gente conoce de sobra sus derechos en cuanto a sus libertades y a la posibilidad de escoger su pareja y de decidir por sí misma y sin ninguna limitación si quiere o no consumar una relación sexual. Pero para los jóvenes, pues se ha vuelto bastante complejo en el sentido de que cuando uno tiene ganas, cuando uno está con alguien, cuando a alguien le interesa, cuando a uno a alguien le gusta, pues el comportamiento y las señales se vuelven un poquito como, como confusas, ¿sí? Como que a veces parecería que sí, a veces parecería que no, puede ser parte del cortejo o puede ser las dudas normales de si esta persona realmente sí me interesa o no. Entonces, para los jóvenes, dicen, oiga, ¿cómo se ha vuelto difícil saber si esa niña con la que yo salgo o si ese chico con el que me interesa sí quiere estar conmigo? Eh, y como dice Vicky, pues hay que tratar de dilucidar qué es lo que realmente me da a mí la certeza o la máxima seguridad, porque creo que certezas al 100% no existen en nada, de que yo estoy haciendo las cosas de manera correcta y que no me voy a equivocar, ¿sí? En, en acceder a, a la digamos, al asedio, no al asedio, sino al cortejo de alguien. Y es Sí, que es un fíjate que poco. alrededor de ese cortejo a veces se dan muchas interpretaciones inadecuadas de, ¿será que me está rechazando es solo para que yo me sienta más atraído, para que me esfuerce más, para que tenga esto como más intensidad y para que sea más apasionado el encuentro, porque empieza con un rechazo para hacerse más interesante y para que esto vaya increciendo? Y esa es una pregunta que queda muy en el aire siempre y que la respuesta es definitivamente, si hay un no, no asumamos que ese no quiere decir que es para estimularte más al cortejo. Si hay un no, volvamos a este lema que se ha hecho tan importante que no es no. Aquí definitivamente este asumir que puede, que me quiere decir que quiso lograr tal cosa, lleva a muchas situaciones dolorosas y a situaciones a veces que dejan huellas imborrables, porque cuando alguien termina siendo víctima de abuso o sintiéndose víctima de abuso, va a ser una situación que queda pues con mucho dolor y que es un proceso muy largo y difícil de manejarlo.
Y digo las dos cosas de haber sido víctima o sentirse víctima, porque puede que el otro no pensó que estaba abusando, sin embargo, al final lo hace. En otras ocasiones puede que la persona aparentemente dio un consentimiento y todo quedó como en el aire y no quedó claro al final qué estaba sucediendo. Por eso es tan importante como mantener en mente al final qué está sucediendo. Entonces empecemos con que si alguien dice no entre risitas, asumamos que es no. Nunca pensemos que esto está llevando a incitar. Sí, también se dan situaciones confusas en el sentido de que, bueno, si la persona está conmigo en tal escenario y luego viene a otra parte que es más reservada, más solitaria, en que estamos, digamos, con toda la posibilidad de un encuentro sexual, el hecho de que la persona acompañe y vaya tampoco es una señal de sí. Es se está acompañando, no quiere decir que efectivamente está consintiendo un acto sexual, porque esta idea y la gente en el común lo dice también como con crítica, ah, no, pero si andaba con la persona, se fue con la persona hasta una habitación donde solo están solos, no venga a decir que no quería. Y es, pues puede tener la idea de llegar hasta ahí, pero en el último momento puede decir no quiero o no, yo no pensaba que esto fuera solo para un encuentro sexual. Entonces, el hecho de ir a un espacio de soledad o de un espacio de intimidad tampoco es un sí. Si no hay un sí que él se exprese verbalmente, no existe consentimiento. Y hay otras situaciones que, como las ves tú, alrededor de cuando se dice sí, pero no estamos con la capacidad de consentir desde el punto de vista médico, biológico, que uno diga, estoy en los cinco sentidos. ¿Cómo ves tú eso, Camila? Claro, mira qué interesante es lo que dices. Voy a retomar, voy a contestar tu pregunta, pero voy a retomar un poquito antes, y es cuando dices los ambientes, porque también hay unas señales externas que siempre han sido como interpretadas, que la mujer aceptó un trago, que la mujer se vistió sexy, que dejó ver un poco más de piel, que estaba un poco más dispuesta emocionalmente o más abierta. Ninguna señal de esas es una señal positiva de que uno quiere llegar a tener una relación. Una mujer puede vestirse sexy cuando quiera, o una mujer puede estar eufórica cuando quiera, una mujer puede, si quiere tomarse unos tragos, y esto no implica que eso lleve a después una aceptación de una relación. Ahora, cuando mencionas, entonces, ahora sí voy a contestar tu pregunta, cuando se median elementos como el consumo de licor, como el consumo de otras drogas, como unos ambientes, digamos, aptos de una juerga o una fiesta donde hay excesos. Eso no implica, eso no, una persona que dice sí bajo esas condiciones, evidentemente no está haciéndolo en sus cinco sentidos o con el uso de todas sus facultades intelectuales y psíquicas como debía ser. Ahora, ¿qué ocurre? Pues yo podría hacerlo, yo podría decir, no, pues yo quise bajo los efectos del alcohol, pero eso siempre va a estar en contra de la persona del otro, porque en una situación legal, el que no está eh, bajo, digamos, el que no tiene sus cinco sentidos, siempre va a ser protegido. Entonces, eso es algo que se debe tener en cuenta, ¿sí? Deben tener en cuenta los jóvenes. Evidentemente, cuando hay alguien eh, borracho o bajo efectos del alcohol y el otro no, pues más todavía, pero cuando son los dos, pues ahí sí no hay mucha, ahí sí que pues no media ninguna aceptación al 100%. Entonces, claro, los ambientes son muchos, los ambientes no solamente es el setting, digamos, el sitio donde se está, sino lo que tú dices, estar bajo efectos de drogas, de medicamentos, ahora pues con esto también de que te pueden dar benzodiazepinas o te pueden dar medicamentos que doblegan tu voluntad por sedación. O sea,
todo eso hay que tenerlo en cuenta y son factores agravantes en el caso de que alguien diga sí y no esté en, digamos, en las condiciones psíquicas para ser consciente de su decisión. Sí, A eso te porque refieres. cada vez con más preocupación uno escucha que la gente le cuenta a uno en consulta, no, y tomamos, y después a mí se me olvidó cómo llegué a mi casa, o yo no sé qué pasó, yo no sé ni qué dije, o encontré que puse unos mensajes de WhatsApp y qué horror porque metí la pata. De esa misma manera, entonces con eso estamos viendo que sí es cierto que bajo efectos de alcohol las personas no tienen la misma lucidez, la misma capacidad de decisión, que muchas veces hacen cosas que después dicen, ay, yo no debí. Esta es la prueba reina de que decir sí, consentir una relación sexual bajo efectos de alcohol o de cualquier sustancia que altere la capacidad de decisión, no es un sí válido. Y tú decías ahora algo muy importante desde lo legal, que eso es parte de lo que nos ha motivado a hacer este podcast, porque es que cada vez recibimos más pacientes de un lado y del otro en situaciones legales, tanto la persona que ha sido víctima de esta situación como digamos, el victimario, entre comillas, que nunca cree que abusó, que nunca cree que hubo una situación inadecuada y que termina metido en una demanda porque asumió que eso era un sí, asumió que si estaba conmigo era que estaba consintiendo, asumió que si estábamos los dos con alcohol era porque se podía y asumió pues equivocadamente y esto puede llevar pues a una situación tan grave como estar después involucrados en situaciones legales y lo que hablábamos, lo más grave son las situaciones irreparables a veces desde el punto de vista de salud mental para ambas partes. Claro, habrá circunstancias donde la persona que pues ha acosado o abusado, pues sí tenía claridad de lo que estaba haciendo y bueno, eso ya será otra la circunstancia, pero la verdad es que con mucha frecuencia vemos es que ni siquiera este demandado cayó en cuenta de la gravedad de lo que estaba sucediendo. Y aquí es donde tenemos que ser muy cautos con todo el tema del placer, porque claramente la búsqueda de placer es una búsqueda humana, es una búsqueda normal, pero siempre tenemos que enmarcarla dentro de un tema de seguridad. Por ejemplo, a veces la gente por placer quiere hacer parapente, pero no lo hacen a la loca. Van y buscan el sitio donde hay un instructor y que todos les dan un curso y vuelan con alguien que sabe de esto y tienen X medidas de protección, pues para no estriparse en la volada con ese parapente. La sexualidad como la tenemos tan a mano, tan disponible y no necesitamos instructor, como que creemos que pues la podemos disfrutar así de tranquilamente y ya sabemos que sí tenemos que ponerla dentro de un marco de seguridad, dentro de un marco que permita que ambas partes estén seguras, que ambas partes sientan que estuvo bien y que querían haber tenido ese encuentro, que nunca quede una duda de si esto estuvo consentido o no, si fue un abuso o no, es que nunca puede surgir esa duda, porque esto definitivamente genera toda esta cantidad de situaciones difíciles, emocionales y legales. Y para contestar, pues como la pregunta con la que abríamos el podcast, es cuáles son entonces las señales que puede uno interpretar de que la persona sí está accediendo a una interacción sexual. Pues tú qué concluirías, Camila, con todo esto que estábamos diciendo. Pues la conclusión es básicamente una respuesta verbal de sí, sí quiero, eh, y bajo unas condiciones de conciencia absoluta. Entonces, claro, se vuelve bastante difícil, yo entiendo los jóvenes ahora eso. Entonces, solamente en esta condición yo puedo tener la certeza de que puedo tener una relación sexual tranquilo, que no pongo ni la integridad del otro en riesgo, ni mi integridad. Entonces, es muy limitada. Pero eso también lleva un poco a algo que de pronto no dijimos, y es que esta generación está ligada a pues a las redes sociales y a todo lo que es la tecnología,
y cómo ya lo que tú decías lo que implica desde el punto de vista emocional para el resto de la vida un desencuentro sexual, digámoslo así, porque esos desencuentros sexuales marcan a cualquiera, tanto a cualquiera de los dos individuos, en caso de que no tenga repercusiones sanas. Y ese desencuentro está, se ve en las redes sociales inmediatamente porque ya sea la víctima o el victimario tiene la posibilidad de ventilar en la red social lo que ocurrió, que además es una manera también de exorcizar el dolor y de sentirse apoyado y de validar los sentimientos negativos que tuvo en el encuentro, pero claro, no media la ley, puede que no sea, no te hayan puesto una demanda directamente, pero sí el hecho de estar expuesto en una red social, te lo digo particularmente porque ahora, cuando tú tienes una experiencia negativa, tú coges tu Instagram y haces una publicación de lo que te ocurrió, le puedes poner nombre propio o simplemente le pones unas características, los que conocen a los personajes saben quién es o no, pero queda tu reputación, bueno, que es una parte, pero también queda tu nombre, tu ser expuesto de esa manera, y eso también repercute en lo que tú mencionabas de la salud mental. Ahora, entonces, no solamente es el desencuentro per se, el desencuentro sexual, sino las repercusiones en las redes sociales, que son pues el medio de comunicación de nosotros y de las nuevas generaciones pues de la humanidad en este momento de la historia del mundo, y entonces queda ahí plasmada en la red social este episodio y queda como una huella sí, de la tristeza o de la decepción o de la frustración que produjo ese desencuentro. Entonces, por eso vuelvo a lo que me preguntas, el sí explícito bajo, bajo unas condiciones de conciencia absoluta. Desafortunadamente es así, pero es la única manera, o sea, que sea tan limitado, digo desafortunado porque es limitado, pero es la única manera en que tú te blindas y en la que blindas al otro de que no se sienta vulnerado frente al encuentro, básicamente. Sí, definitivamente. Entonces no existen señales preverbales en este tipo de decisiones. Que estaba querida la persona, que estaba cercana, que aceptó caricias, que hubo besos, que aceptó desnudez, que aceptó X. Todavía hay, mientras no haya un sí expresado, verbal, claro y con capacidad de decisión, ninguna señal, ninguna es forma de, yo podría sacar la conclusión, yo podría entender que es que me quiso decir no. En estos casos no existe, no podemos hacer uso del lenguaje preverbal, tiene que existir la palabra sí de por medio. Si no existe la palabra sí, no hay señales, ni para la vida, ni para la salud mental, ni para que el encuentro sea encuentro, ni para lo legal. Si no hay sí, no podemos asumir que la relación fue consentida. Y de ahí para adelante también no es solamente el sí, sino también todas las protecciones que se estén solicitando dentro de esa relación también se debe respetar. Si se está pidiendo que haya un preservativo, se debe respetar también esa solicitud. Si se está hablando de la anticoncepción, de si la chica está usando métodos anticonceptivos, se debe ser honesto en lo que se vaya a explicitar. Sí, que hay que ponerle mucho marco a la situación. Sí, esa es una realidad porque a veces de un momento aparentemente agradable y de unos minutos de la vida podemos luego tener una catástrofe gigante. Entonces, sí es mejor poner todo ese marco de entender y de hacer las cosas donde ambas partes van con la claridad y la seguridad y se van a ahorrar muchos dolores de cabeza a futuro porque es que cada vez es más frecuente que nos encontremos este tipo de situaciones tan dolorosas que después es que hay que hacer mil movidas para tratar de volver a rearmar la vida y los proyectos y el nombre, como decías tú, que eso también es muy importante. eh, eh, el, el ser queda expuesto de tantas maneras, volverse a rearmar es muy difícil.
Entonces, pues esperamos que quede súper clara la idea, que no es no y que la única forma explícita, clara de aceptación frente a un encuentro sexual es que exista la palabra sí expresada verbalmente. Ojalá quede Así claro, es. ojalá les quede sonando, ojalá tomen todas las precauciones del caso, ojalá compartan este podcast mucho porque queremos justamente que se cuestionen, que si están en pareja, lo conversen. Si no tienen pareja y son encuentros casuales, lo tengan mucho más en mente todavía para que no se expongan a pasar por situaciones que de verdad son muy difíciles y muy dolorosas después. Así que pues muchas gracias por estar y porque estemos siempre repensando. Gracias, nos vemos, nos oímos y nos repensamos. Chao, chao.